Es martes de A Debate en medio de este proceso electoral, ya en campañas. Abraham Mendieta, por el hospital. Alejandro, Bienvenidos. Un abrazo fuerte a la audiencia Milenio. Y hoy arrancamos con Abraham Mendieta. Justo, pues decíamos, segunda semana de estas campañas. Hubo un pacto, una firma del pacto por la paz, ¿no? Ante la conferencia del Episcopado Mexicano, una serie de compromisos ahí que se reunieron durante año y medio de trabajo, distintos sectores de la población participaron y se comprometieron las dos candidatas y el candidato presidencial en ello. Simplemente Claudia Sheinbaum hizo algunos apuntes al firmar. ¿Cómo has visto, Abraham, arranque segunda semana de campañas y esto que ocurre en un ambiente de violencia, inseguridad que permanece en el país? No, antes de iniciar con lo político, quiero reseñar que al momento de la grabación de este debate van 20 horas de que el compañero y amigo Jaime Barrera, periodista de Guadalajara, se encuentra desaparecido, su familia, sus amigos. No vamos a parar hasta encontrarle sano y salvo y exigimos a la Fiscalía de Jalisco y a las autoridades locales y de todos los niveles de gobierno la pronta presentación sano y salvo del compañero y amigo Jaime Barrera. Antes de seguir, yo creo que el tono de las campañas, Alejandro, incluso el ritmo de los eventos públicos ha sido bastante similar a lo que veníamos viendo la primera semana. Por parte de la candidata de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum, que va muy arriba en la encuesta, sigue con su estrategia de eventos masivos en los distintos estados de la República, visitando sobre todo a la base social de Morena, que es la que cobija el movimiento de la Cuarta Transformación, que es la que genera en las calles la activación, la campaña pública que estamos viendo. Por parte de la oposición también están en la lógica que habían mantenido estas semanas, como no pueden mantener amplios niveles de movilización, como la candidata del PAN no se siente cómoda recorriendo las calles de este país, pues considera que puede ganar la agenda haciendo declaraciones escandalosas como cerrar las refinerías de las que viven miles de familias. Y eso pues evidentemente le ha generado problemas, empezando por el alcalde panista de Cadereyta en Nuevo León. Cadereyta es una de las ciudades más importantes que el PAN gobierna en Nuevo León. Es una ciudad de 100.000 habitantes y ya ha conseguido echarse encima a toda la ciudad y en particular a quien era un aliado natural de ella, un compañero natural de ella, que era el alcalde panista de Cadereyta, que digo que no va a permitir que Xóchitl Gálvez cierre ninguna refinería, para que no se preocupe el alcalde de Cadereyta, porque según todas las encuestas, Xóchitl Gálvez no tiene ninguna posibilidad de ganar y la refinería va a seguir ahí. Bien, Abraham. Paul, 2 minutos de inicio. Primero, estos pactos que se firman nacen, por supuesto, primero de un diagnóstico de país que hay y de algo que nos preocupa a todas y a todos y que lo hemos hablado aquí cada semana y es el pan de todos los días, que es el asunto de la inseguridad. Un Estado mexicano que no le puede proveer a sus ciudadanos, a sus ciudadanas, algo elemental como la seguridad pública. Entonces nos hace reflexionar y vale la pena ponerlo sobre el centro del debate si podemos empezar ya a hablar en términos de un Estado fallido. Un Estado fallido pensado, como lo decía Max Weber, en donde el Estado ni siquiera es capaz de conservar el uso legítimo de la fuerza. Porque lo hemos visto como hay distintos municipios, distintas regiones en este país en donde el uso de la fuerza pues ya no le pertenece al Estado mexicano, sino que le pertenece a los malandros porque los dejaron hacer, los dejaron actuar, los dejaron crecer. Esta política de abrazos, de no balazos, de no incautar, de no perseguir, de dejarlos actuar, pues nos han llevado a este estado de cosas. Pero también el Estado mexicano ha sido incapaz de proveer otro de los pilares fundamentales que es su trabajo, educación. Piense usted cómo está el sistema educativo hoy y cómo estaba. Piense usted en el sistema de salud, en las medicinas, la atención en los hospitales. Piense usted en la atención a los niños y a las niñas con cáncer en este país. Esos pilares fundamentales que debe de brindar el Estado hoy en este corte de caja que hacemos al final del sexenio de las promesas de Andrés, pues simplemente no se cumplieron. Por eso es que ya en la conversación se habla literalmente de un Estado fallido. Un Estado en donde han asesinado hasta la fecha y acaban de arrancar las campañas a 22 aspirantes, 22 candidatos que legítimamente quieren luchar por un espacio de representación en un sistema democrático, o donde han asesinado a 43 periodistas y por supuesto hay otros más desaparecidos, por no hablar de las acusaciones del vínculo del narcotráfico con el gobierno. Entonces, parece muy duro,
pero vale la pena poner el término Estado fallido en la mesa para ampliar la discusión. Tiempo, réplica, un minuto ahora. El problema de utilizar las definiciones de Max Weber de manera incompleta en un espacio de televisión es que nos dan mucho espacio vacío. Max Weber, cuando hablaba del monopolio, del uso legítimo de la fuerza, la planteaba como el uso legítimo de la fuerza en un territorio y a lo largo del tiempo. Los problemas de seguridad que sufre este país no se pueden entender como una coyuntura, no aparecen de repente. Definitivamente el Estado mexicano a lo largo de décadas, especialmente desde el sexenio de 2006, dio un paso atrás en su tarea de cuidar y defender a gran parte de la ciudadanía y se dejó infiltrar por la delincuencia organizada y por el crimen organizado. Tan así que quien estaba a cargo de la seguridad pública de este país, el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, hoy está en la cárcel en Estados Unidos por narcotráfico. Quienes nos trajeron a esta situación tan compleja no van a dar lecciones de seguridad. El país tiene rumbo, el país tiene dirección y precisamente por eso 2/3 de los mexicanos quieren que siga la cuarta transformación. Réplica, un minuto, Paul. Fíjese usted el colmo de la situación, es lo que sucedió la semana pasada, que ha sido de lo más destacado, cuando tiran literalmente la puerta de Palacio Nacional, esta puerta de la fortaleza en donde vive con Peña el Nieto presidente los hubieran de la masacrado República. en el Zócalo. ¿Quién tiró esa puerta? Pues justamente me parece un símbolo de buena parte del pueblo mexicano que está harto de la palabrería, del discurso mañanero, pero que no ha dado resultados. Entonces llevamos 5 años de palabrerías sin resultados concretos. Eso es lo que se están quejando los normalistas y los padres de familia, que no hay una respuesta concreta a los problemas. Y ahí está ese símbolo de tirar la puerta a un pueblo que en buena parte está enojado, que está sobre todo frustrado por la falta de resultados. Y bueno, además tiraron la puerta con un elemento que también es simbólico, una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, que es un símbolo más de lo que ha hecho el austericidio durante esta administración. Han dejado sin recursos y lo han dejado a usted sin luz también. Y hoy por ahí se les está callando la Tiempo, fortaleza. qué bueno que tocas el tema Ayotzinapa, porque en estos momentos justo se sigue investigando lo ocurrido con un estudiante normalista de Ayotzinapa la semana pasada. Ocurre en un gobierno, sí, de Morena estatal, gobierno federal de Morena, pero la desaparición de los 43 ocurrió en un gobierno del PRD estatal, municipal, por cierto, también, y del PRI en términos federales. Es decir, se repite la historia. Otra vez los jóvenes normalistas, otra vez un abuso de autoridad en su contra. Abraham. Bueno, no se repite la historia porque no hay un gobierno federal ocultando, inventando versiones, pero definitivamente es un tema que queda pendiente, que hay que seguir trabajando. Si no da tiempo a que se desenrede la maraña de lo que ocurrió en Ayotzinapa en este sexenio, tendrá que seguir la investigación en el sexenio siguiente. A mí no deja de sorprenderme, ¿no?, la posición que tienen los opositores. Como no tienen absolutamente nada que ofrecerle a este país, pues se están confrontando permanentemente con el gobierno de López Obrador. Paul. Voy a citar textualmente a un personaje de la política mexicana que dijo: les vamos a enseñar cómo se hace justicia en un gobierno democrático. Andrés Manuel López Obrador, año 2018. ¿Qué sucedió ahora? Después del asesinato de este joven de Ayotzinapa en Chilpancingo, no solamente las autoridades locales y ahora federales han entorpecido la investigación, sino que ya se les fugó el propio policía que mató al estudiante y la Fiscalía General de la República trae el caso, manda peritos y desaparecieron. Desaparecieron los peritos y me hablas de que no hay un Estado fallido. Un diputado priista. La Fiscalía mandó peritos a averiguar qué pasó y se los desaparecieron en el camino. De Ayotzinapa. Ojalá cuando ellos estuvieron en el gobierno y fueron parte de este crimen de Estado hubieran respondido con la generosidad, con la apertura y con la honestidad que lo está haciendo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que lo hizo Alejandro Encinas. Claro que hay temas que son difíciles, claro que hay temas que son complejos. Ellos enlodaron el caso Ayotzinapa, pero más temprano que tarde saldrá la verdad a la luz. Sí, hablaba en el inicio, Abraham, el tema de refinería se ha planteado por parte de la candidata Xóchitl Gálvez y el candidato Álvarez Maínez.
clausurar, cerrar algunas de las refinerías. ¿Estás que hay de en el acuerdo país con eso, Paul? por contaminación, porque contaminan más allá del negocio que significa. ¿Cómo ven estas propuestas y cuál es el contraste también con la propuesta de Morena? Me gustaría saber si estás de acuerdo con cerrar la Y refinería. hay que revisar también un poquito la historia de México, la historia, por ejemplo, de la Ciudad de México y la zona metropolitana. Pero en ¿estás de donde acuerdo con existió cerrar una las refinerías? Escucha para que aprendas. ¿Estás de donde acuerdo con existió cerrar una las refinería refinerías? durante muchos años. Explícaselo a Xochitl, que en no a los mí. 90s la cerraron Explícaselo a tu justamente candidata. porque estaba demasiado cerca de la zona metropolitana de la Explícaselo Ciudad de a tu México candidata. y se convertía en un problema de salud para los O sea, sí capitalinos. está de acuerdo en Nada cerrar más que las la memoria refinerías. selectiva que tiene Morena Sí está de acuerdo. se les olvida que en los 90 se exigían ellos mismos, Sí está desde de la acuerdo en oposición, cerrar por un las tema de salud, refinerías. que se cerrara la refinería. Se cerró en su momento por un tema de salud. Sí Eso está es de lo que se acuerdo en está cerrar las planteando, refinerías. que no dañe la salud de los mexicanos la cercanía de las refinerías con las grandes ciudades. Bueno, la audiencia lo ha escuchado de una manera poco clara, dio muchas vueltas para decir lo que quiso decir, pero pues sí, no Para darte puede, una clase no de puede historia básica de desmarcarse. Dásela a tu 1992, candidata, dásela a tu 92. candidata, dásela ¿Ya a tu habías candidata. nacido? Dásela a tu candidata. Dios mío. Se desmarcó de la propuesta de su candidata de cerrar las refinerías, pero no lo pudo decir explícitamente, así que hizo un equilibrio en el que habló de la refinería en el 92 en la zona metropolitana. Que se cerró Aquí por la salud. propuesta está muy clara. Dios mío. Lo que dice Xochitl Gálvez es que hay que cerrar 3 refinerías y destruir 10.000 fuentes de empleo. ¿Debe ser tema de discusión? Me entre parece que las es un propuestas? asunto de salud pública, sin duda alguna, lo está haciendo en Nuevo León, lo fue en la Ciudad de México, aunque le sangre aquí el hocico al vocero de Morena. respeto, lo mijo. fue en el 92 y por eso se cerró la refinería, porque le estaba costando a las niñas y a los niños de la zona metropolitana de la Ciudad de México en términos de salud. Eso es reubicación de Eso las no dijo refinerías. Xochitl. Entonces, Eso no dijo es que Xochitl. si nada más Si tú ves te la inventas mañanera la propuesta de y tu no ves, candidata porque entonces, te da Milenio vergüenza lo que Televisión para dice, que te expliquen. si te inventas la propuesta de tu Acuérdate, candidata porque te da aquí el vergüenza lo que consejo dice. Es muy sencillo. Hay que ver más Milenio Televisión y menos Mañanera para que te enteres de la información completa. Entonces, del por qué las cosas. Pero nunca por qué habló se de debe reubicación. cerrar, Vamos con la ¿Por qué se La debe de candidata cerrar Xochitl una Gálvez, a ver, para ya favorecer terminó la tu salud turno, de ya los terminó tu mexicanos? turno, ya Por hiciste Dios lo que santo. pudiste. Fíjense, la A ver. candidata del PRI del PAN nunca habló de la reubicación de la refinería, pero a Paul le De da la salud vergüenza, pública. le da vergüenza a Paul defender la propuesta de su candidata presidencial, porque sabe que es una propuesta basura, una propuesta absurda. Y se inventa que en verdad lo que dijo Xochitl Gálvez es que las va a reubicar. Usted, estimado 30, televidente, no conclusión, escuchó eso, porque conclusión eso y nunca lo cierre, dijo Paul. Xochitl. Vamos a dejar a Paul. Basura, la que hay en el aire, que nos están dejando las refinerías Ay, por Dios estos mío. combustibles que tanto contaminan, pero que esta administración decidió apostarle de manera decidida a seguir generando la energía que es más contaminante. Y además, las refinerías que están cerca de las ciudades y entonces afectan la salud de sus hijos. Por eso es que a lo largo de la historia se han reubicado, se han cerrado y se ha apostado, sobre todo en otros lugares del mundo, aquí no, a energías renovables más amigables con el medio ambiente. Eso es en síntesis. No cuesta tanto trabajo entenderlo. Yo sé que Tiempo. usted lo entiende perfectamente. Conclusión de Abraham. Reitero, como al vocero del PRI y del PAN le da vergüenza defender la propuesta absurda de su candidata Xochitl Gálvez de cerrar Ya la te la expliqué refinería con manzanas. y destruir 10.000 puestos de trabajo, pues dice que mejor la reubicamos. No más que eso no fue lo que dijo Xochitl Gálvez. Eso se lo inventa, mi estimado Paul, Unas hay que cerrarlas para intentar no completamente. quedar tan mal ante usted como sí quedó la candidata presidencial, que no sabe lo que está diciendo, que no sabe lo que está haciendo y que lo único que propone es destruir fuentes de empleo para las y los trabajadores. Tiempo. Déjame hablar nada más de fuentes de empleo. Y ahí sí Último es donde- comentario. Cambia último de comentario. tema, Hay cambia que de cerrar- tema porque no hay sabe que cómo cerrar el tema de defender fuentes de las empleo. propuestas de Salió un Xochitl estudio la Gálvez. semana pasada, aunque te duela. No en sabe donde cómo defender las propuestas en de México- Xochitl Gálvez. En México. Hoy hay más la empleos quinta- formales que nunca en este país y es gracias La a Andrés quinta. Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación. Y hoy los salarios están más altos que nunca y es gracias a López Obrador La y a la quinta. Cuarta A ver, espera, Transformación. la quinta, no te la tapes quinta la que cara me de parece que vergüenza. sale- No te A ver, tapes la a ver, cara de Abraham, la vergüenza. quinta. Es importante revisar este estudio que se publicó la semana pasada, en donde Cámbiame se de habla tema. que en México No tiene el nada que quinto decir. empleador más grande de este país, el quinto empleador más grande es el narcotráfico.
Piense usted en las empresas más Cambian grandes de que se tema le vengan porque a la no mente. tienen nada que decir. Bimbo, Sabritas, Telcel, no sé. Piense en las Y empresas aún así grandes. quieren destruir los La puestos de la quinta- refinería, la los quinta empleos más grande honestos de la que da empleos refinería. en México es el narcotráfico. Y ¿Sabe aún quién lo ha así permitido? quieren ¿Sabe destruir quién los lo ha empleos permitido? honestos de la refinería. ¿Sí sabe usted quién ha Y permitido aún así esto? quieren dejar a la gente sin puestos de trabajo. Estos señores. Y aún Bien. así quieren dejar a la gente sin Estos poder señores han trabajar en la permitido esto. refinería. Los temas son muchos, los seguiremos discutiendo cada martes. No tienen así, propuesta. adelante. Gracias, Paul. Gracias, Abraham. Gracias, Te la Alejandro, expliqué querido. con manzanas. No tiene mira, te la voy a propuesta, explicar querido.